Me quedé emocionado, perdón, ¿eh? Es un momento muy lindo. Estamos terminando nuestra serie, El Gobierno de la Verdad. Hoy cerramos esta serie y cuando hace unos 2 meses atrás, aproximadamente, empecé a mirar esto que Dios me estaba entregando para compartirlo con la iglesia, esta predicación iba a ser la primera de la serie. Por lo tanto, la tendría que haber predicado hace unos 5 domingos atrás. Pero a medida que avanzaba en la preparación de lo que era la serie, entendí que esta tenía que ir al final. ¿Sí? Entonces, esto que hoy vamos a compartir es lo que tendría que haber sido lo primero, que teníamos que haber compartido, pero en realidad lo terminamos haciendo hoy. Y queremos con esto que vamos a hablar hoy, me gusta decir, como decimos en Argentina, poner la frutilla en el postre, ¿sí? Poner la cereza en el postre, como para cerrar esta serie que espero haya sido de edificación para sus vidas, espero que haya el Señor obrado en sus corazones para llevarnos a un mayor entendimiento de su plan, de su propósito eterno. ¿Amén? Y de lo que Él desea hacer en todos nosotros. ¿Amén? Muy bien, bueno. Antes que nada, quiero preguntar, ¿hay alguien que esté aquí por primera vez? ¿Alguien que esté por primera vez? Levante su mano. Welcome. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, muy bien, somos los demás de casa. Saludamos también a aquellos que nos acompañan por las redes sociales. Tenemos familia, amigos y gente que nos ve a la distancia, así que también los saludamos. Amados, quiero decirles que la iglesia en la semana tiene grupos pequeños, ¿sí? Y estamos haciendo un trabajo hermoso como iglesia, llevando la iglesia a las mesas, llevando la iglesia a los hogares, donde se ha dado algo hermoso en los grupos pequeños, donde la gente puede hablar, abrir su corazón, compartir experiencias, tener un mayor entendimiento de la palabra que Dios nos está trayendo a la iglesia. La verdad que está viendo algo hermoso y nos encantaría que ninguno de los que forman parte de la congregación de Renacer se quede afuera de los grupos pequeños. Por lo tanto, yo quisiera pedirles a aquellos que no están siendo parte hasta ahora de algún grupo pequeño, que se acerquen a los hermanos que están como referentes de los grupos, ¿sí? Tenemos a Lalo, a Mónica, a Eric, a Areli, tenemos al hermano Raúl, que bueno, Raúl está de vacaciones, está la hermana Nora, también está el hermano Rogelio, la hermana Janina, hay varios, está también Elsa, Gonzalo, el hermano Julio con su esposa Gabriela, están trabajando fuertemente, perdón si me olvido de alguno, pero los grupos están trayendo algo a la iglesia completamente especial y muy importante, que es madurez. Esto va a traer madurez, esto va a traer conexión. La iglesia deja de ser discursiva solamente, o sea, de un discurso de acá adelante para ser conversacional, para tener conversaciones, charlas. Recuerden que hablar Cristo es comer Cristo y por lo tanto Cristo crece en nosotros y cuanto más Cristo crece en nosotros, más se ve Cristo. También tenemos a la hermana Diana que está en su casa también con un maravilloso grupo, ya han como 15, ¿no? La última vez se reunieron. ¡Wow! Tremendo. Dios está haciendo algo hermoso y ustedes no pueden quedarse afuera, tienen que sumarse. Amén. Tienen que ser parte. Así que ya saben quiénes son los referentes. Si ustedes no están siendo parte de un grupo, súmense. Amén. Acérquense a alguno de ellos, hablen con ellos o hablen conmigo si quieren, para que puedan ser parte. Les cuento también que una familia nos escribió por Facebook diciendo, vi lo que están haciendo con los grupos pequeños. Yo vivo en Gladewater. Y yo quisiera ofrecerles mi casa para que vengan a hacer grupos pequeños a mi casa. Una familia que no es parte de esta congregación, que no se congrega en ningún lado, pero nos están ofreciendo para que vayamos a hacer grupos pequeños a su casa. Eso no lo hacen ustedes ni lo hago yo, eso lo hace Cristo. Amén. Eso lo hace Dios. Aleluya. Y eso es una confirmación más de que estamos en el camino correcto, de que estamos haciendo exactamente lo que Dios nos manda hacer. Amén. Que somos todos hijos obedientes. Aleluya. Muy bien. Mañana, antes de empezar con la predicación de hoy, mañana nos juntamos los varones y vamos a empezar una serie de conversaciones nuevas, donde vamos a hablar acerca de hombría, de paternidad y de familia. Amén. Vamos a empezar a enfocarnos en cómo nosotros debemos infundir en nuestros hijos un deseo por Cristo,
un deseo por la vida espiritual. Amén. El discipulado no es en la iglesia, el discipulado es en la familia. Amén. El lugar donde se discipula a la gente es padres discipulando hijos. Amén. Así que de esto vamos a estar hablando, el rol del hombre dentro del hogar. El 2 de agosto, y con esto ya termino, pero después no quiero que perdamos tiempo en anuncios al final. El 2 de agosto, que es el próximo sábado, la First Baptist Church junto a Wagner van a estar haciendo lo que se llama el Train Supply. Train Supply es donde viene gente que necesita apoyo y ayuda escolar y les entregan tenis, les entregan una mochila con útiles a los niños, además de otros beneficios. Nosotros como iglesia vamos a estar ofreciendo cortes de pelo gratis a los chicos. Así que, y mientras les cortan el pelo a los niños, la idea es que un grupo de voluntarios de la Iglesia Renacer podamos estar ahí presentes sirviéndoles café a los papás mientras esperan, charlando con ellos, invitándolos a la iglesia, y le vamos a dar los QR para que conozcan nuestras redes sociales y nos puedan conocer a través de algo tan importante como es Facebook, Instagram, YouTube. Así que están todos convocados. Todos los que quieran venir el sábado a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, vamos a estar entonces en Rock haciendo ese trabajo para la comunidad. Saben que somos una iglesia que mira a la comunidad, saben que somos una iglesia que queremos llegar a la comunidad hispana, queremos llevar el mensaje de Cristo y ser luz en donde hay tinieblas. Amén. Quienes saben eso, entienden eso y quieren sumarse y ser parte de esto, me avisan, ¿ok? Así los incluyo para que hagamos ese trabajo juntos el próximo sábado. Dicho todo esto, les pido que se pongan de pie y vamos a orar un momento para enfocarnos y abrir el corazón a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Espíritu Santo, no se trata de lo que yo pueda hablar hoy, sino de lo que tú quieres hablarnos. Señor, que mientras yo abro mi boca no sea yo quien hable, sino tú. Padre, para que podamos entender este mensaje que es sumamente importante. Lo dejamos para el final por la importancia que tiene lo que hoy hablaremos, Señor. Hemos hablado acerca del gobierno de la verdad, que cuando el gobierno de la verdad se establece en nosotros, se derroca otro gobierno, el gobierno del yo. Hemos hablado una y otra vez que la verdad es Cristo y que debe establecerse en nosotros, no como un concepto más, no como una enseñanza más, sino como una vida que se establece, crece y se expande en nuestro corazón a tal punto que sea visto por la sociedad, por el mundo, que Cristo sea visto a través de tu iglesia. Es tu plan, es tu propósito y es tu deseo para este tiempo. Señor, y que la verdad se establezca en nosotros es fundamental. Pero Dios, también es fundamental lo que hoy vamos a hablar. Y yo te pido, Dios, que los corazones sean abiertos, que las mentes estén atentas, que toda obra de las tinieblas para traer distracción, toda obra de las tinieblas para robar la semilla que será plantada, Padre, sea en el nombre de Jesús echado fuera de todas nuestras mentes, de nuestros corazones. Limpia, Señor, nuestra vida. Padre, sana nuestro corazón para que podamos recibir la palabra que viene de parte de ti con alegría, entendimiento, para que produzca fruto abundante para tu reino. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. La serie se llamó El Gobierno de la Verdad, o se llama El Gobierno de la Verdad. El texto central, Juan 17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dijimos que la verdad no es solo una serie de argumentos o una sucesión de hechos, sino que la verdad es una persona. Amén. Jesús no dijo yo les predico la verdad. Jesús no dijo yo les voy a hablar de la verdad. Jesús no dijo yo les voy a mostrar la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. Amén. La palabra de Dios es la verdad dominante, reinante, gobernante, presente y absoluta en todo lo que existe, visible e invisible. Saber una verdad, dijimos, no nos hace verdaderos. Hay gente que puede estudiar teología por años y no ser verdaderos. ¿Por qué? Porque conocen la verdad, saben la verdad, pero no son verdaderos porque la verdad no se ha establecido en sus vidas. Tener un concepto de la verdad no significa que experimentemos la libertad que la verdad nos otorga. Debemos abandonar la simple incorporación de conceptos teológicos, principios y valores
para llegar al establecimiento de Cristo en nosotros. Que Cristo se establezca en ti, en mí. Que la vida de Cristo crezca en nuestro corazón. Por medio de la crucifixión de nuestra carne. Por medio de morirnos a nosotros mismos. A nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a todo lo que nosotros queramos. Todo eso se muere en la cruz para que la vida de Cristo sea expresada al mundo. La gente no necesita oírte a ti, no necesita oírme a mí, necesita oír a Cristo. La gente no necesita verte a ti, la gente no necesita verme a mí, la gente necesita ver a Cristo. Y para que Cristo sea visto en ti y en mí, debemos morirnos nosotros. Debemos ser crucificados juntamente con Cristo, para ser resucitados juntamente con Él. Amén. Entonces así se manifiesta el poder de la resurrección. Aleluya. Cuando la verdad se establece, dijimos, lo primero que ocurre es que la verdad transforma. Y cuando dijimos que transforma, no simplemente te hace cambiar de manera de pensar, porque durante muchos años se nos ha dicho, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. ¿Sí o no? La verdad no te cambia de pensamiento. La verdad te cambia de naturaleza. La verdad te transforma. Una naturaleza de pecado se convierte en una naturaleza divina. A eso es lo que llamamos nacer de nuevo. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, son todas ¿qué? Hechas nuevas, no es la misma, modificada y mejorada. Es una nueva. Amén. Es una nueva naturaleza. Es la naturaleza divina habitándonos. Amén. Es Cristo en nosotros. Aleluya. Entonces la verdad transforma. La verdad traslada, dijimos. ¿De dónde? De tinieblas a la luz. La verdad libera. ¿Por qué? Porque confronta el engaño y lo quebranta. Tú puedes vivir en la verdad o puedes vivir en el engaño. La verdad te posiciona ¿dónde? En Cristo. En la plataforma de la paternidad, como hemos hablado y en algunos grupos pequeños han estado hablando acerca de la paternidad de Dios. Entonces, hoy vamos a poner, como dije recién, la cereza en el postre. Y esta predicación que teníamos que haberla predicado al principio, la vamos a predicar al final porque quiero cerrar con esto. Esta predicación final se llama el otro lado de la verdad. La verdad tiene dos lados. ¿Amén? ¿Cómo es, pastor? Es como una moneda. Ahora lo vamos a explicar. La verdad ha sido el tema central de esta serie. Hemos explicado cómo la verdad debe reinar y gobernar en todo lo que somos. Dijimos que la palabra de Dios es la verdad, que Cristo es la verdad hecha carne, que Él es la verdad. Ahora, saben que no solamente es la verdad, es la realidad de Dios. Cuando la Biblia habla que el espíritu de verdad, también se puede traducir como el espíritu de realidad. Y hemos hablado muchas veces que la iglesia es una realidad espiritual. Que la iglesia como cuerpo de Cristo es una realidad espiritual, que no tiene que ver con lo almático, no tiene que ver con lo humano, con lo natural, sino que es espiritual. Amén. Lo hemos dicho en esta serie. Hoy quiero compartir con ustedes lo que, según mi parecer, y lo que he estudiado y lo que Dios me ha ministrado, es el otro lado de la verdad. Entonces, hablemos primero y repasemos este lado de la verdad que hemos hablado, ¿sí? Este lado de la verdad es como si fuera una moneda, tiene dos caras, tiene dos lados. Una cara de las que hemos estado hablando estas últimas 5 predicaciones. Hemos hablado acerca de la verdad del lado de la justicia, del lado de lo que se establece en nosotros y nos hace vivir una vida conforme a la palabra de Dios. No es un esfuerzo humano, sino que es Dios mismo obrando en mí y obrando en ti. El evangelio no es yo queriendo ser como Cristo, sino que es Cristo obrando en mí, actuando en mí, por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Jesús fue aplastado en la cruz como consecuencia del juicio divino. ¿Entendemos eso? Esa es la justicia de Dios. La verdad no puede ser debatida, ni discutida, ni cuestionada. La verdad tiene que ser obedecida y ejecutada. ¿Amén? Y el juicio de Dios cayó sobre su Hijo, sobre Jesús. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que, según verdad, el juicio de Dios, Dios no es un Dios parcial.
Dios no tiene favoritos. Amén. Dios es un Dios imparcial. ¿Y cómo juzga a Dios? Según verdad. Amén. Déjenme avanzar. El juicio divino no se basa en apariencias, favoritismos o pretextos humanos, sino en la verdad de Dios absoluta. Es decir, que en su verdad, ¿por qué? Porque es la única verdad indiscutible. Dios mismo. Cuando Dios nos juzga según Él mismo. Quiere decir que siempre llevamos la de perder, amados. Por eso es que tú y yo no estamos para juzgar a nadie. Amén, porque no somos jueces. El único juez que puede juzgar es Dios mismo, porque Él juzga según la verdad, según su verdad. Ahora, quiero decirles algo, Dios juzga y quiero decirle que Dios ya juzgó. Ya hay un veredicto. ¿Sabían? El juez eterno ya dio un veredicto. La paga del pecado es... La humanidad entró en pecado y cayó bajo este veredicto. El resultado, la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad entera cayó bajo maldición de muerte. Amén. Cuando el hombre peca y se desprende de la vida Zoe, que es la vida de Dios, queda en un estado de muerte, físicamente vivo, almáticamente vivo, pero espiritualmente muerto. La única vida verdadera y real es la espiritual. La vida que tú y yo vivimos no es la vida real. La vida verdadera es la vida Zoe. Amén. Nosotros vivimos en muerte para Dios. Amén. Ok. ¿Puede un muerto juzgar a otro muerto? No, ¿verdad? Claro que no. Si yo te juzgo, yo me autocondeno. Porque yo soy igual que tú, soy lo mismo que tú. Yo no soy mejor. Ahí me preguntaba estos días, ¿cómo un pastor hace para liderar dando el ejemplo y al mismo tiempo mostrarse vulnerable y ser humano? ¿Cómo se hace? Créanme que es difícil. Esta persona me lo preguntó, una pregunta muy sincera, muy de corazón. Una persona que dentro de poco va a estar enfrentando un pastorado. Y yo le dije, uno tiene que ser auténtico. Querer mostrar que no tengo fallas sería ser hipócrita. Si uno como pastor quiere dar una imagen de que nunca se equivoca, es una imagen hipócrita. Porque como seres humanos siempre fallamos. Amén. Todos ustedes que están aquí, si ustedes quieren dar una imagen de que nunca se equivocan y quieren juzgar a otros, lo mismo. Porque somos todos iguales delante de Dios. Amén. No estamos para juzgar a otros. Dios es el que juzga. Ahora, miren lo que dice Romanos 2.1. Dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusas. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Lo único que puede juzgarnos a ti y a mí es Dios, y nos juzgará según su verdad. Amén. Bien. Nadie puede escapar de su juicio. Nadie está fuera del alcance de la verdad de Dios. Por cuanto todos pecamos. ¿Quiénes? Todos. La muerte reina en la humanidad desde que entró el pecado en Edén. La naturaleza pecaminosa, que es enemiga de Dios, lo hemos hablado, lo hemos leído en la Biblia, no puede agradar a Dios. Tu naturaleza humana, mi naturaleza humana, no puede agradar a Dios. Por lo tanto, no existe la posibilidad de hacerlo por esfuerzos humanos. Eso no es el Evangelio. Cuando a ti te dicen que tú puedes agradar a Dios haciendo esfuerzos humanos, eso no es el Evangelio. Porque eso hace nula la gracia. Amén. ¿Me van siguiendo? El problema es que no hemos descubierto lo terrible que significa esto. Nosotros buscamos en Dios que Dios nos prospere, que Dios nos levante, que Dios nos sane, que Dios nos edifique, que Dios nos esto, que Dios nos lo otro, que Dios nos lo otro, porque no hemos entendido cuál es la mala noticia. Si el Evangelio es la buena noticia, entonces ¿cuál es la mala? ¿Que a mí me va mal financieramente? ¿Esa es la mala? La mala noticia es que estamos enfermos, tenemos alguna enfermedad. Esa es la mala noticia.
¿La mala noticia que estamos teniendo problemas con nuestros hijos? ¿Esa es la mala noticia? No, no. Los agarré a todos ahí, ¿eh? Imaginen, alguien dijo esto y me encantó. Imaginen que una persona está en un río torrentoso, así muy, muy fuerte. Y después de luchar contra la corriente y luchar, se empieza a cansar y se empieza a hundir. Y sabe esa persona que se está hundiendo y que esos son los últimos segundos, los segundos finales de su vida. Que ya no hay nada que se pueda hacer. Que ya no hay manera de escapar de la muerte. Esa persona en ese momento que se está ahogando entiende que hay una sentencia de muerte sobre esa persona. ¿Me explico? No hay manera de salvarse. Ya está cansado, nadó y nadó contra la corriente, se está hundiendo. Punto. Se acabó la vida. De repente sabe que hay una sentencia de muerte, que la muerte es inminente, y de repente ve un bote que se acerca. ¿No? Y se acerca al bote, y el del bote saca así de dólares. ¡Tomá! Le dice, ¡tomá! El que se está ahogando, ¿qué le va a decir? ¡Qué bueno! Espectacular. Tomá, te voy a hacer un cheque por $1 millón. Tomá. Se está ahogando, se acerca al del bote y le dice, che, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Que yo te ayudo, yo te sano. ¿Qué te duele? No, porque me duele, tengo una enfermedad así, yo te sano, no te preocupes. ¿Sirve? ¿La van a aceptar? ¿La van a tomar? ¿Entendemos cuál es la mala noticia? La mala noticia es que estamos en muerte. Y que lo único que puede darnos vida es Cristo. Por lo tanto, dejemos de perseguir lo que nosotros llamamos bendiciones, porque las bendiciones, dijimos, no es que te regalen un par de zapatos, eso no es, ¡ay, qué bendición! La bendición es Cristo. Porque el problema que tú y yo teníamos fue resuelto en la cruz hace 2000 años. ¡Aleluya! Ahora tenemos que saber lo que nos ha sido concedido. El problema de la ignorancia que atrasa el Evangelio es no saber lo que nos ha sido concedido hace 2000 años atrás. ¿No? Entonces seguimos en guerra, ¿no? Jehová ya no es más Jehová de los ejércitos, amados. Ahora es Abba Padre. Ya no está más en guerra porque ya venció. Aleluya. ¿Qué queremos batallar si Cristo ya venció? Vivamos en esa victoria. Apropiémonos de la victoria de Cristo en la cruz. Entonces necesitamos entender la mala noticia. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Mi abuela paraguaya, ¿sí? Y un día mi abuela cruzó la frontera del Paraguay a la Argentina. Y nació mi mamá en Buenos Aires. Y en Buenos Aires conoció a mi papá. Quiere decir que en mi abuela yo crucé la frontera de Paraguay y Argentina, ¿se entiende? En Adán todos pecamos. ¿Amén? ¿Y en Cristo? Todos somos rescatados. En Él. Y como dijo aquí Fabián Liendo, la cruz no es solamente sustitutiva, Jesús murió por mí. La cruz es inclusiva. Nosotros morimos con Él. Aleluya. Esta es la verdad. Y la verdad es inalterable. La verdad es independiente a cualquier sentimiento o voluntad humana. Esa es la realidad de toda la humanidad. Somos almas vivientes. Estamos muertos espiritualmente. Sin posibilidad de tener acceso a las riquezas de Dios. Esa es la realidad de toda la humanidad a partir del Edén. Entonces, ahora, esa es la verdad. Pero ahora hablemos del otro lado de la verdad. Juan 1:14 dice, Reina Valera, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dos caras. De un lado la verdad y del otro la gracia. Bendito sea tu nombre. Mira lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el Padre. Jesús no tenía un poco de gracia y un poco de verdad. Jesús estaba lleno de ambas. Sin embargo, hoy vivimos en un tiempo donde muchos separan la gracia de la verdad. ¿Por qué? Porque les conviene. Algunos enseñan una gracia permisiva. Total, Dios entiende, hermano. Uno es débil, el Señor sabe, ¿eh? Señor, vos sabés que a mí me cuesta, yo soy de carne y hueso, ¿no? Pero no importa, Dios perdona, hermano, Dios perdona, no se preocupe. Podemos hacer lo que querramos con nuestra vida y está todo bien, ¿no? Porque nos falta la verdad. Un evangelio sin exigencias, sin arrepentimiento, sin nada que cambiar. Dios te ama así como eres, no te preocupes, todo está bien. Dios está contigo, Él te sana, te prospera, te liberta, te levanta, te pone por cabeza y no por cola, etcétera, etcétera. ¿A quién puso Dios por cabeza? A Jorge no, a Cristo. Él me va a poner por cabeza, a vos y a mí no nos va a poner en ningún lado. El que puso es a Cristo. Amén. Porque el que obedeció fue Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz. La cabeza es Cristo. Dios la puso por sobre toda la creación. Lo lindo es que nos incluyó en Él. ¿O no? Amén. Entonces, hablan de la gracia y dejan de lado la verdad. A la hora de ver el pecado, miran por otro lado. No, no importa, vos tocá igual, vos serví igual, vos hacés igual, no importa, no importa. Hacen que la gracia sea barata. Dios está para ti. Él te persigue. Él te está rogando en esta mañana. Dale una oportunidad a Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Dale una oportunidad. Él te está rogando, Él te persigue. Entonces surge una pregunta de todo esto. ¿Cómo un Dios justo puede hacer la vista gorda y no señalar la maldad que hay en el mundo? ¿Puede Dios hacer eso? ¿Cómo un Dios santo y perfecto puede pasar por alto el pecado que hay en la humanidad? La respuesta es, no lo hace. Alguien me dijo un día, ¿por qué Dios no elimina la maldad de la tierra de una vez por todas? Porque nos tendría que eliminar a nosotros, le dije. Si Dios tiene que eliminar la maldad de la tierra, nos tiene que eliminar a nosotros. Entonces, en vez de caernos a nosotros, le cayó a su propio hijo. Aleluya. Romanos 1:18, mirá lo que dice. Para que veamos que Él no lo hace, dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen, ¿qué? La verdad. Romanos, y la otra versión dice, detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:28 en adelante dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Hey, yo puedo decir, bueno, yo avaricia no, Señor, depravación tampoco, pero desacuerdo con mi esposa he tenido varios, ¿o no? Son chismosos. Acá no pasa. Amén. Calumniadores, tampoco. Enemigos de Dios, mucho menos. Insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. La otra versión dice, desobediente a los padres. El desobediente a los padres entra en la misma bolsa que el perverso, que el pervertido. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.
saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican, decí practican, tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. El pecado de cohecho. Podemos pensar, sí, eso describe perfectamente a mi vecino. Pastor, usted acaba de describir perfectamente a mi primo. Igual. Qué perverso que es mi primo, ¿no? No, amados, esto nos describe a ti y a mí. Ahora surge el otro lado. Por un lado, la gracia permisiva. Por otro lado, hay quienes predican una verdad dura, carente de compasión y de amor. Usan la verdad para herir, para degradar, para criticar, para destruir a quienes fallan, a quienes tropiezan, a quienes según su parecer no son aptos para el reino de los cielos. Ellos son los que siempre están dispuestos a juzgar según su propia verdad. Ellos son los paladines de la santidad, los legendarios protectores del evangelio sin mancha, los custodios llenos de celo apasionado por hacer cumplir las normas de la vida cristiana. Los conocemos como los legalistas, los fariseos contemporáneos. Seguro que se habrán topado con alguno de ellos en algún momento. Ellos intentan expresar una verdad sin la gracia. Justicia sin misericordia. Le voy a contar la historia brevemente, el señor Saleuco. ¿Quién era Saleuco? Saleuco era un legislador griego de la antigüedad a quien se le atribuía la primera constitución escrita de la historia. Este es Saleuco, un hombre griego, un legislador. Era muy famoso por su justicia rigurosa e incorruptible. Este era Saleuco, un hombre de justicia rigurosa y un hombre incorruptible. ¿Cuál es la anécdota de Saleuco? Saleuco estableció que cualquier persona que cometiera adulterio debía ser castigada con la pérdida de ambos ojos. Esto es verídico, es histórico. Cualquier persona que estaba bajo su autoridad, que cometiera adulterio, debían quitársele ambos ojos. ¿Cuántos quieren que esa ley la pongamos acá en Renacer? Levante la mano. Igual, si estamos adulterando, estamos ciegos, hermano. Quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Saleuco pone esa ley, un hombre riguroso, incorruptible, y de repente le traen a alguien que había sido hallado en adulterio. Y ese alguien era su hijo. Por eso tengamos cuidado lo que decimos, hermano. Como diríamos en Argentina, escupió para arriba. Decimos en Argentina. Ahora, como el pueblo lo amaba mucho al hijo de Saleuco, tanto como a Saleuco, le pidieron a Saleuco que lo perdonara al hijo. Que lo perdonara. Pero Saleuco era incorruptible. Saleuco ejecutaba la justicia con dureza. Por lo tanto, él tenía que tomar una decisión. Él no podía violar su propia ley. No podía ir en contra de lo que él mismo había establecido, porque eso iba en contra de su propio ser. Por eso es que Saleuco se ve en un desafío. Él conocía la ley, pero ¿cómo hacía para mostrar misericordia? Entonces, ¿qué hizo Saleuco? Ordenó que le sacaran un ojo al hijo y que el otro se lo sacaran a él. Así, Saleuco cumplió con la justicia y al mismo tiempo concedió misericordia. Eso es lo que hace Dios con nosotros. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte. Un Dios justo no pasará por alto el pecado. Alguien tiene que pagar por lo que te hicieron. Y alguien ya pagó.
Alguien tiene que morir por el pecado tuyo y mío. Alguien ya murió. Ese es un Dios justo y un Dios misericordioso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Es para Él el aplauso, amado, no es para mí, ¿eh? Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo hay gracia y hay verdad. Hay verdad y hay gracia. La verdad no ha sido ignorada. El juicio no fue anulado. La paga del pecado es muerte y eso ocurrió en el Calvario. Y gracias al Calvario, a la cruz de Jesús, tú y yo hoy podemos alcanzar la misericordia. Esa es la buena noticia. Romanos 5:15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Gracia sin verdad es permisividad, relativismo, evangelio barato. Verdad sin gracia es legalismo, es juicio, es religión sin vida. Jesús nos ofrece ambas cosas. No es un poquito cada una. Nos ofrece las dos. Si Cristo crece en nosotros, entonces vamos a reflejar su persona y su carácter. Predicaremos la verdad sin temor a un mundo perverso envuelto en pecado y bajo condenación. Pero al mismo tiempo extenderemos las gracias sin condiciones a todo aquel que se arrepiente y corre a la casa del Padre, porque la gracia que hemos recibido es la gracia que le daremos a otros. Con esto vamos a cerrar la serie. El gobierno de la verdad se establece en nosotros por medio de su gracia. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Todos conocemos. Bueno, hay algunos detalles que yo quisiera contarles que antes yo no lo sabía. Y quizás algunos de nosotros por ahí no tampoco. Quizás otros sí, pero ¿saben? Arranca la parábola del hijo pródigo y dice que un hombre tenía 2 hijos. ¿Sí? Escuchen, lo primero que quiero decirles, el protagonista de la parábola del hijo pródigo no es el hijo que se fue. El protagonista de la parábola del hijo pródigo es el padre. ¿Amén? Y los coprotagonistas no es un solo hijo el que se fue, son 2 hijos. ¿Amén? Entonces cuenta de que un hombre tenía 2 hijos y que uno, el menor, le pidió la mitad de la herencia. Ahora, yo quiero contarles un poco lo que significaba en aquel momento que un hijo le pidiera la herencia a un padre que estaba vivo. Era un acto de deshonra completamente extrema. Era como decirle a su papá, yo quiero que estés muerto. Es una forma de renegar del vínculo familiar. Rechazar la autoridad del padre. Simbolizaba la ruptura del pacto familiar. No era algo así nomás lo que Jesús les estaba poniendo a ellos. Y todos los judíos estaban entendiendo lo que significaba esto. En la sociedad patriarcal, basada en la honra y la lealtad familiar, tal acción traía vergüenza a toda la casa. La familia funcionaba como una unidad económica y social. Romper con ella era traicionar a la familia. No era solamente que se iba a agarrar unos pesos y se iba. Era un acto terrible lo que este muchacho hizo. Todos conocemos la historia. Agarró su dinero y desapareció. Padre, si debito no me acuerdo, diríamos en Argentina, me voy a vivir la vida loca, living la vida loca. Y Jesús dice, se fue y desperdició los bienes viviendo perdidamente. No nos da detalles, pero ya los podemos imaginar, ¿no es cierto?
Resulta que se le acaba el dinero. Se le acaba el dinero y encima de que se le acaba el dinero, viene un gran hambre en la tierra. O sea que son dos cosas que se le juntan bien fuertes. Ahora dice que él empezó a ver qué podía hacer porque tenía hambre y no tenía dónde comer. Entonces va y habla con un ganadero y el ganadero lo manda. Escuchen, esto para los judíos era terrible, lo manda a cuidar cerdos. Los judíos no podían tocar un cerdo, porque si tocaban un cerdo eran inmundos, eran no aptos para la religión nunca más. Escuchen, cuando Jesús les está diciendo que este muchacho fue a cuidar los cerdos, para todos los oyentes que estaban ahí era un horror. Eso era algo horroroso. Y ni digamos cuando Jesús le dijo que deseaba comer las algarrobas de los cerdos y llenarse con la comida de los cerdos. ¿Sabe? Hace unos días atrás estuvimos en un zoológico. Siempre ustedes saben que cada vez que vamos a un lado tenemos que llevar al zoológico a Bauti porque es fanático de los animales. Y fuimos y nos agarró un aguacero en ese momento. Se largó lo que nosotros en Argentina llamamos un chaparrón, ¿no? Bien fuerte. Llovió bien fuerte como 5 minutos. Nosotros estábamos en un techo ahí bien oculto esperando que pare la lluvia. Para de llover y salimos de vuelta a seguir recorriendo. Y en uno de esos recorridos encontramos un jabalí. ¿Qué estaba haciendo el jabalí? Revolcándose en el barro. Muy a gusto, hermano. Estaba disfrutando ese festín. Estaba, pero miren, me hubiese gustado filmarlo y mostrárselo. Pero estaba revolcándose, era un pozo con agua de la lluvia y todo un barrial, y él estaba revolcándose en ese barro. Pero feliz. Feliz, era como que, no sé, como cuando ustedes le ponen unos cuantos tacos enfrente, hermano. Con su salsita y... ¿no? Y ¡ah! ¡Qué lindo!, ¿no? ¡Qué hermoso! Bueno, así estaba el jabalí. Disfrutaba revolcándose en el barro y se hacía así y se llenaba todo de barro. Porque esa es su naturaleza. ¿Amén? Esa es la naturaleza del cerdo. Él estaba en su casa. Es como si tuviésemos la piscina en el fondo nosotros, ¿no? En el fondo de casa, y ahí nos vamos a la piscina. Es lo mismo. Él estaba en su casa, haciendo lo que por naturaleza disfrutaba. ¿Por qué le digo esto? Porque si alguien me pregunta a mí, pastor, un cristiano verdadero y real, ¿puede pecar? Yo te diría que sí. Ahora, si alguien me preguntara, ¿un cristiano verdadero y real puede permanecer en el pecado? Yo te diría que no. Porque no es su naturaleza. ¿Por qué tú y yo no vamos a revolcarnos con el jabalí en el barro? Porque portamos una naturaleza diferente. Esa no es nuestra casa. Eso no es una piscina. ¿Me explico? Y esto es lo que le pasaba al hijo pródigo. Ese lugar le pertenecía a los cerdos. Los que tenían la naturaleza de cerdos disfrutaban de estar ahí. Pero el hijo estaba en una situación completamente diferente porque él portaba una naturaleza, un ADN humano diferente, distinto. No era su hábitat, no era su lugar. Entonces empezó a pasarle otra cosa. Empezó a pensar. Dicho sea de paso, está bueno pensar, amado, de vez en cuando. Según las costumbres de la época, había un castigo social, cultural y religioso muy severo para un hijo que hacía algo como esto y después decidía volver. Repito, un castigo social, cultural y religioso muy severo. Había una ceremonia de rechazo público al hijo que hacía eso. Por eso es que el hijo de entrada no se volvió. Había una ceremonia que se llamaba el Ketzatzá. Perdón, los hebreos, perdonen mi pronunciación. Ketzatzá se llamaba la ceremonia. Esta ceremonia, el Ketzatzá, se aplicaba en casos de traición imperdonable. Y era aplicada cuando un hijo hacía lo que hizo el hijo pródigo. Cuando se vendía una herencia familiar, o cuando se la vendían a los gentiles, cuando abandonaban la comunidad para vivir entre los paganos, cuando malgastaban o perdían los bienes que debían honrar al nombre familiar, se aplicaba el Ketzatzá. Todo eso aplica al hijo pródigo y Jesús lo dijo intencionalmente, para que todos entendieran esto. Era un rito de expulsión pública. La comunidad rompía una vasija delante del joven como símbolo de la ruptura con la comunidad.
El mensaje era claro. Este joven, escuchen lo que se declaraba en el Quetzaltzá. Rompían la vasija y decían, este joven está muerto para nosotros. El hijo era expulsado de la comunidad y quedaba deshonrado para siempre. Si bien podía volver a reinstalarse en la misma comunidad, era muy difícil que eso ocurra. Mirá lo que dice Lucas 15, 17 y 19. Con esto ya vamos terminando. Primera vez que lo digo. Dice así. Por fin recapacitó. La otra versión dice volviendo en sí. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá. ¿Cómo le va a decir? Papá. Porque, amados, había vendido la herencia, se había ido lejos, la había malgastado en una vida perdida, se había metido entre medio de los puercos, de los cerdos, en el medio del barro, pero seguía siendo hijo. ¿Amén? Él no se convirtió en cerdo, él seguía siendo hijo, aún queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Nunca perdió el estatus de hijo. Entonces cuando vuelvo a casa, le digo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él ensayó este discurso porque él entendía el Quetzaltzá. Por eso ensaya y piensa este discurso. Porque para ser recibido nuevamente en la comunidad, el hijo tenía que humillarse, tenía que rogar y a partir de ese momento sería tratado como un siervo más. Esa era la costumbre. El padre, si lo aceptaba, debía hacerlo públicamente para que la comunidad también lo aceptara. A todo esto, mirá lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Yo lo resumí. La ley de Moisés establecía lo siguiente. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos y lo apedrearán todos los hombres de la ciudad y morirá. Esa era la verdad, esa era la ley, esa era la costumbre. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo quiero ponerlos en escenario, amados, de lo que significaba para ese hijo volver a casa, de lo que había hecho y de lo que podía pasarle. Esos eran los riesgos que asumía el hijo al decidir volver. Mirá lo que dice Lucas 15, del 20 al 24. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Escuchen, su padre lo vio a lo lejos, se compadeció de él y dice, salió corriendo a su encuentro. ¿Saben? Para un anciano era una vergüenza correr en aquel momento. Los ancianos, un anciano que corriera era un anciano que se estaba deshonrando. Pero dice que el padre corrió hacia él y dice, lo abrazó y lo besó. La palabra que se traslada como, ¿cómo se dice? Se traduce, gracias. Se traduce como besó, en realidad es en plural. O sea, lo llenó de besos. El joven le dijo, ¿qué le dijo el joven? Papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Y yo me imagino que habrá sacado el discurso, ¿no? Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo, en que él está leyendo, el padre ordena a su siervo, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cómo estaba? Muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque volvió a casa. Porque volvió a la casa del Padre. Se había perdido, pero ha sido hallado. Empezaron a hacer fiesta. Fiesta al estilo Dios.
A todo trapo diríamos en Argentina. Y había otro hijo. Eran 2 hijos, ¿se acuerdan? Y el otro hijo llegó y vio el ruido. Me imagino que de lo lejos habrá visto las luces parpadeantes, la música que sonaba, ¿no? Los mariachis que estaban tocando. ¿Qué está pasando? Y cuando vio que su hermano había vuelto, se molestó por la manera en que el papá lo había recibido. Así somos a veces desde que estamos dentro de la iglesia, amados. Cuando vemos venir al pródigo, nos comportamos de la misma forma. Sin gracia, sin misericordia. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros queremos que se pague por lo que se hizo. Pero el padre no le importó la deshonra, corrió, abrazó a su hijo, lo besó. ¿Y saben? Una de las costumbres que había en algunos casos era que se ponían en fila con piedras y a medida que el hijo iba pasando para la casa, lo apedreaban. Y si el hijo sobrevivía, podía volver. Entonces el padre corrió antes de que la comunidad lo vea al hijo. Y mostró gracia aún antes de que se lo juzgara. Yo no sé, amados, cómo has vivido tu vida cristiana todo este tiempo. Pero con la verdad el pecado siempre será confrontado. Pero la gracia es el perdón ofrecido. No importa qué hiciste, no importa lo bajo que hayas caído, no has dejado de ser el hijo. No has dejado de ser hijo. Tu naturaleza ha sido transformada, por lo tanto, tú ya no perteneces a ese lugar. Tú perteneces a la casa de papá. Esta mañana Dios nos está invitando a volver a la casa. Porque quizás físicamente podemos estar sentados aquí, pero en nuestro interior estamos deseando comer las algarrobas de los cerdos. Y Dios te dice, tú no perteneces ahí. Tu naturaleza ya no es una naturaleza de barro, de lodo, de algarroba. Tú eres hijo. A pesar de lo que haya pasado en tu vida, a pesar de las malas decisiones que pudiste haber tomado, tú sigues siendo hijo. El gobierno de la verdad solo se puede establecer en nosotros por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que la verdad, Cristo, se establezca en nosotros. Necesitamos entender que eso no ocurre por méritos humanos, por esfuerzo humano. No podemos hacer nada nosotros por ser salvos, ni por agradar a Dios. Como dijimos el domingo anterior, ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Dios que Cristo no le haya ofrecido? Necesitamos volver a casa de papá porque seguimos siendo hijos. Necesitamos experimentar su gracia. Porque, ¿saben? El hijo que estaba ahí, el mayor, nunca se había ido, nunca había experimentado la gracia del Padre. Por eso le costaba dar gracia a su hermano. A veces nos pasa que como nos hemos mantenido mucho tiempo en la casa del Padre, nos creemos superiores a aquellos que vuelven heridos y lastimados de afuera. Nos creemos mejores. Dios nos libre y nos guarde de esa mentalidad. Romanos 8, 15, 16 dice, ustedes no recibieron un espíritu para que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papito. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa la decisión que hayas tomado. En esta mañana la gracia se extiende. La verdad te aplasta, pero la gracia se extiende. La verdad te puede llegar a confrontar con tu pecado, pero al mismo tiempo que te confronta, te ofrece el perdón. Así es Dios. Su Hijo pagó por ti, por tus errores y los míos, por tus fallas y las mías, por tu pecado y por el mío.
Todo lo que Dios tiene para nosotros hoy es gracia. Una gracia que ama de la manera más loca e intensa y apasionada que se nos pueda ocurrir. Y esa gracia está acompañada de la verdad. Es un amor firme, un amor fuerte, un amor sólido, un amor que corrige, un amor que endereza, un amor que te da rumbo, un amor que te restaura a la posición de hijo, porque ese lugar siempre ha sido para ti, para mí. Pongámonos de pie. Quizás hemos cometido fallas y nos hemos sentido culpables delante de Dios. Y quizás muchas veces hemos venido a la iglesia diciendo, pero yo, Señor, yo he hecho tantas cosas mal en mi vida. Me he equivocado tantas veces, Señor, he hecho tantas cosas malas. Me da vergüenza orar. Me da vergüenza agarrar la Biblia. Porque te fallé, Señor, porque erré. Y Dios te dice, nunca dejaste de ser mi hijo. Te fuiste a esa provincia apartada, dilapidaste tu herencia, estuviste con los cerdos, pero no te convertiste en un cerdo. Tu naturaleza y tu ADN siempre ha sido el de hijo. Yo creo que Dios quiere hoy celebrar con los pródigos que vuelven a la casa. Amemos la casa del Padre. Amemos la casa del Padre. En la casa del Padre hay provisión. ¿Saben? El hijo fue y se gastó bienes que él no consiguió. Se gastó bienes que él mismo no trabajó por obtener. Su padre era quien se los daba. Ese hijo no sabía lo que era la necesidad hasta que le pasó lo que le pasó, porque tenía un padre amoroso que le proveía para todo. Hoy esa posibilidad de volver a la casa del Padre donde hay provisión, donde está el pan de vida, para que seamos alimentados en el Espíritu, donde hay una realidad completamente diferente, realidad donde todo está resuelto, donde el Padre amoroso todo lo ha predispuesto para sus hijos. Dios nos invita a regresar. ¿Saben lo que me impacta a mí? Es que el Padre no salió a buscar al Hijo. El Padre no corrió a buscar al Hijo. Esperó cada día que el Hijo volviera. Y un día volvió. Y cuando volvió, no le dijo, yo sabía que te iba a pasar esto, te lo dije. Corrió. No importó la deshonra del pasado, no importó la vergüenza familiar, no importó la exclusión de la comunidad, porque ese hijo estaba muerto y ahora estaba vivo. No seamos tampoco como el hijo mayor, que nos paramos a mirar lo que el otro hizo y la gracia que le ha sido concedida y nos molesta. Nos molesta la gracia de Dios operando en los demás. ¿Cómo puede ser que se lo haya perdonado a este con todo lo que hizo? Yo no puedo entender cómo Pepito lo perdonó a Sultanito con todo lo que Sultanito hizo. Porque no entendemos la gracia, amados. No entendemos el amor del Padre. Pero esta mañana quiero decirte que en el final de esta serie, Dios quiere extender su gracia a todos los que estamos esta mañana aquí. Y Dios te dice, no importa lo que pasó, no importa, no pienses en eso. Lo importante es que has regresado a casa. Para ti hay un anillo, para ti hay un vestido nuevo, para ti hay sandalias, para ti hay una celebración.